Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos, trabajador de Ubu Verde. Y nada, voy a ser quien haga hoy la presentación de esta conferencia. En primer lugar, pues muchas gracias por haberos conectado para ver esta conferencia online y muchas gracias a TV Ubu pues, por habernos hecho el favor de grabar esta ponencia. Hoy estamos con Ramón Viloria, que es profesor titular del Departamento de Física, y viene a hablarnos sobre la actualidad del cambio climático y el sexto informe del IPCC. Entonces, sin más, pues os dejo con él y espero que disfrutéis la conferencia. Pues nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Ubu Verde por haberme invitado a contaros un poco cuáles son las, podríamos decir, últimas noticias del cambio climático a la luz de lo que está recogido en el sexto informe del IPCC, que ha visto la luz en sus 3 entregas, ha terminado de ver la luz justamente hace un mes. Bueno, pues el contenido de la charla lo he dividido en 3 bloques. Una primera parte en la que voy a recordar las bases científicas del calentamiento global, de ese fenómeno que está produciendo un cambio climático en el planeta. A continuación, analizaremos los principales resultados de este sexto informe y qué es lo que nos aporta como novedad. Y el último bloque será destinado a pensar un poco en el futuro del calentamiento global a raíz de las modelizaciones que plantea precisamente este sexto informe. Empezamos, por tanto, con las bases científicas. Y dentro de estas bases científicas vamos a analizar el efecto invernadero, los gases que participan de este efecto invernadero, otros forzamientos radiativos y, fundamentalmente, las mediciones del CO2 atmosférico. Bien, el efecto invernadero es un efecto natural en el planeta. Vamos a recordar brevemente sus bases. La Tierra es un sistema que podemos entender como en equilibrio térmico. Recibe energía y la devuelve hacia el exterior. ¿De quién recibe la energía? Del Sol. Es nuestra fuente de energía. ¿Y cómo devuelve la energía a la Tierra hacia el medio exterior? Pues en forma de otro tipo de radiación que es en concreto radiación infrarroja. En el gráfico que tenemos a la derecha aparecería lo que tenemos es una representación de la energía emitida por el Sol y la energía reemitida por la Tierra. Las 2 gráficas que ahí aparecen están basadas en una serie de leyes de la radiación, la ley de Planck y la ley de Stefan Boltzmann y de Wien, que nos dicen que la energía emitida por un cuerpo depende de su temperatura, en concreto de la 4ª potencia de su temperatura, y también depende de su temperatura la longitud de onda de la máxima radiación. En concreto, el Sol emite su máxima radiación dentro del rango de la luz visible, podemos decir radiación de onda corta, y la Tierra reemite la radiación hacia el medio exterior, hacia el exterior, hacia el espacio exterior, en forma de radiación de onda larga, radiación infrarroja. Bien, estas leyes lo que nos están diciendo precisamente es que hay 2 tipos de emisiones energéticas por parte del Sol hacia la Tierra y por parte de la Tierra hacia el espacio exterior. Esas radiaciones están equilibradas en el sentido de que la Tierra globalmente ni se calienta ni se enfría. La Tierra emite tanta radiación hacia el exterior como ha recibido previamente del Sol. Sin embargo, la manera en la que la atmósfera terrestre gestiona esta radiación que nos llega del Sol y que luego reemite hacia el exterior es distinta. ¿Por qué? Porque la atmósfera es muy transparente a la radiación solar. La mayor parte de la radiación que llega del Sol, radiación de onda corta, llega al suelo.
Sin embargo, no sucede lo mismo con la radiación reemitida hacia el exterior por parte de la Tierra. Aquí tenemos un gráfico un poco más complicado que los anteriores, en la que se muestra cómo esta zona roja es la radiación emitida por el Sol y pasa bastante limpiamente la atmósfera hasta llegar al suelo, a las nubes, etc. Sin embargo, la radiación que aparece aquí en color azul, reemitida por la Tierra hacia el medio exterior, es absorbida en muchas zonas. ¿Por quién? Pues por las nubes en parte, pero fundamentalmente por gases presentes en la atmósfera, como son el vapor de agua, están aquí abajo, el CO2, el metano, el óxido nitroso y algunos otros. Bien, esta asimetría entre cómo la Tierra recibe la radiación de onda corta del Sol y cómo reemite la radiación de onda larga hacia el medio exterior es la causa de lo que conocemos con el nombre de efecto invernadero. Es digamos que lo que está haciendo la atmósfera terrestre es atrapar una parte de esa radiación de onda larga reemitida y calentándose hasta llegar a una situación de equilibrio. ¿Cuánto se calienta la Tierra por ese efecto invernadero natural? Porque no tenemos que olvidar que esos gases que acabo de citar están presentes en la atmósfera de forma natural. El vapor de agua, el CO2, el metano son componentes de la atmósfera. Bueno, pues aproximadamente 35 grados es lo que la temperatura del planeta está por encima de lo que estaría si no existiera el efecto invernadero. Esas transmisiones energéticas que están aquí representadas y en las que no me voy a parar en detalle, son las que nos permiten calcular justamente esta situación, este efecto invernadero. Un planeta como Venus, que tiene un 98% de CO2 en la atmósfera, tiene una temperatura de 477 grados Celsius en su superficie. En la Tierra, los gases de efecto invernadero, como he dicho, provocan un incremento de temperatura de 35 grados. El vapor de agua es el responsable de la mayor parte y el segundo en importancia es el CO2. Como vemos aquí en este pequeño gráfico, recordamos simplemente que la atmósfera es un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1%, el aire seco en concreto, estamos hablando, de dióxido de carbono, argón y otros componentes, pero componentes menores. Sin embargo, no por ello poco importantes. Estamos diciendo que están provocando un incremento de temperatura de 35 grados de forma natural. ¿Cuál es el problema del efecto invernadero cuando se habla del calentamiento de la Tierra? Pues que si nosotros aumentamos la presencia de estos gases de efecto invernadero, se puede producir un incremento respecto a estos 35 grados que tenemos de forma natural. Bien, los gases que acabo de citar y que son los responsables del efecto invernadero, si los analizamos desde el inicio de la revolución industrial y en concreto si nos centramos en el siglo pasado, podemos ver que están en continuo aumento. Aquí tenemos unas gráficas con el dióxido de carbono, más o menos desde el año 75-80, el óxido nitroso, el metano y unos invitados de última hora que son los CFCs, que sabemos que también son responsables del debilitamiento de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Pero lo que podemos ver es que efectivamente, por la acción del hombre, estos gases están incrementando su presencia en la atmósfera. Respecto a la importancia de esto, es justamente lo que vamos a hablar a la luz de los informes del IPCC. Algunos de estos gases están además acelerando ese aumento en los últimos años. Si echamos la vista atrás y no nos fijamos en los últimos 50 años, sino con un poco más de perspectiva, en concreto en los últimos 2000 años, podemos hacer una reconstrucción de esos niveles de CO2, de metano, de óxido nitroso y darnos cuenta de que se han mantenido en valores muy constantes durante todos esos años y
ese incremento se está produciendo de forma acelerada en la época actual. Aquí lo tenemos, vemos como las gráficas son muy constantes en el tiempo y incrementan notablemente los valores en la época actual. En concreto, el CO2 es el gas que más colabora tras el vapor de agua. Lo que pasa es que el vapor de agua no cambia sustancialmente su abundancia en la atmósfera y sí lo está haciendo el CO2. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra la evolución del CO2 reconstruida por múltiples métodos. Hay muchísimos investigadores trabajando en todo esto, reconstruido hacia atrás en el tiempo, hasta hace 3,5 millones de años. Podemos ver que durante esta primera fase que tenemos aquí, que es la más cercana al presente, el CO2, no ha pasado de 280 partes por millón. Vamos a empezar a quedarnos con algunos números que son importantes. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos no estos 409, que es donde para el informe del IPCC, sino que tenemos ya 420 partes por millón. Y estoy diciendo que en toda la época de las últimas glaciaciones, y si seguimos atrás en el tiempo, no hemos tenido valores superiores a unas 280 partes por millón. Tendríamos que remontarnos a 3 millones de años atrás para encontrar una Tierra más caliente y con más CO2. Y un incremento tan rápido como este que se está produciendo, esta línea negra que sube de forma tan brutal, no se había producido en años recientes. Bien, hay más factores que influyen en la temperatura del planeta y hay que considerarlos también. En concreto, es lo que los científicos denominan forzamientos radiativos, es decir, la radiación, ese intercambio de radiación que he tratado de explicar al principio, tiene que ver pues, también con la propia radiación del Sol. Entonces, podemos pensar, la radiación solar, eso no es constante. De hecho, se llama constante solar al valor de la energía que la Tierra recibe en la parte alta de la atmósfera. Bueno, pues ¿hay variaciones en la constante solar? Sí, pero en general pequeñas. Sabemos que el Sol presenta un ciclo de manchas solares. Es un ciclo de 11 años que tenemos aquí representado desde la época en que se empezó a estudiar el Sol con telescopios y podemos ver cómo ha pasado por diferentes fases, pequeños incrementos en el número de manchas solares, pero podemos decir que no estamos viviendo una época en la que el número de manchas solares y la actividad solar y la constante solar tenga variaciones importantes. Un segundo elemento en estos forzamientos radiativos serían las erupciones volcánicas. En el siglo XIX se produjeron algunos episodios muy relevantes, como la erupción del monte Tambora en Indonesia o el Krakatoa, y produjeron efectos locales relevantes. Por ejemplo, el año 2016, como aparece en esta pequeña noticia de prensa, se llamó el año sin verano, porque la erupción del monte Tambora introdujo en la atmósfera tal cantidad de aerosoles que provocó un enfriamiento de la atmósfera. Esto puede suceder. En el siglo XX ha habido erupciones importantes, como la del Pinatubo o el monte St. Helens, que han inyectado gran cantidad de gases en la atmósfera y han producido efectos, pero siempre muy locales. Aquí tenéis una imagen del monte Tambora en Indonesia, es un cráter descomunal de 6 kilómetros, y a escala más pequeña aquí podéis ver el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, de actualidad bien reciente, cómo ha inyectado también localmente en la atmósfera una gran cantidad de aerosoles. Otro elemento importante sería la presencia de aerosol atmosférico. El aerosol atmosférico tiene una componente natural, podéis ver en la foto de la izquierda el polvo sahariano, que se ha hecho presente en episodios bastante recientes, este año hasta en la península,
Pero también el aerosol atmosférico en muchas ocasiones proviene de la acción humana. Las combustiones ineficientes en muchos países de Asia, por ejemplo, generan este tipo de nubes de contaminación, aerosol atmosférico en suspensión en la atmósfera, que también pueden tener una importancia relativa grande en el equilibrio radiativo. Más forzamientos radiativos, las variaciones del albedo, del brillo de la Tierra. La Tierra tiene un albedo de un 30%, significa que de la radiación solar un 30% es reflejado hacia el medio exterior. Pero si la cubierta de hielo de la Tierra se incrementa notablemente o cambia la distribución de la vegetación, el albedo también puede cambiar. Si cambia ese 30%, estamos alterando también el equilibrio radiativo de la Tierra. Todos estos forzamientos radiativos que estoy comentando se cuantifican, y en los informes del IPCC que vamos a citar, precisamente esa es una de las claves, cuantificar adecuadamente esos forzamientos radiativos de los gases de efecto invernadero, de los volcanes, de la radiación solar y de otros posibles efectos. Aquí tenéis en este gráfico cómo esos forzamientos radiativos son, algunos de ellos por encima de este eje del 0, son vatios por metro cuadrado positivos, es decir, que tienden a calentar la atmósfera, y por debajo vatios por metro cuadrado negativos, tienden a enfriar la atmósfera. Prácticamente los gases de efecto invernadero, muy levemente el cambio en la radiación solar y los volcanes han tendido a calentar la atmósfera en los últimos años, y la presencia de aerosoles a enfriarla. Aquí tenéis un pequeño gráfico en la parte de abajo que indica que ese forzamiento radiativo ha tenido un origen básicamente antropogénico, debido a la acción humana. El estudio del efecto invernadero sus primeras referencias históricas están en el siglo XIX, pero en el siglo XX este científico, Roger Rebel, en el año 57, publicó un artículo muy revelador y que puede considerarse el origen de los estudios sobre el calentamiento global. Roger Rebel en este artículo dice que los seres humanos están llevando a cabo un experimento geofísico a gran escala de un tipo que no podría haber sucedido en el pasado ni podrá ser reproducido en el futuro. En unos pocos siglos estamos devolviendo a la atmósfera y a los océanos el carbón orgánico concentrado almacenado en rocas sedimentarias a lo largo de cientos de millones de años. Estamos quemando aceleradamente todos esos combustibles fósiles que la Tierra ha acumulado durante esos cientos de millones de años. Eso lo estamos percibiendo en el incremento del CO2. A raíz del trabajo de Rebel, Charles Keeling, un científico, estableció una estación de medida en Mauna Loa, en Hawái, y aquí tenemos un gráfico que se ha hecho icónico de alguna manera en los estudios de cambio climático, que es esa gráfica desde finales de los años 50, de cómo el CO2 ha ido incrementándose hasta el momento actual, hasta esas 420 partes por millón que tenemos en la atmósfera en el momento actual. Aquí tenéis un gráfico animado en el que se ve cómo el CO2 ha ido aumentando desde el año 79. Voy a iniciar la animación. Esto es la latitud terrestre, es decir, el Ecuador, hemisferio norte, lado derecho, hemisferio sur, lado izquierdo, y aquí se va reproduciendo la gráfica que hemos visto anteriormente. Podemos ver cómo desde unos 300 y pico partes por millón, recordad que he dicho que previo a la revolución industrial teníamos unas 280 partes por millón,
cómo ha ido incrementándose la presencia de CO2 en todo el planeta. Con un poco más de incidencia podemos ver en el hemisferio norte que en el sur. Bien, aquí vemos, ya estamos a principios del siglo actual, estamos llegando a las 380 partes por millón y actualmente, como he dicho, estamos en las 420 partes por millón. Si retrocediésemos hacia atrás, más a épocas anteriores, nos encontraríamos con lo que antes he indicado. No hay precedentes hasta unos 3 millones de años atrás de niveles tan elevados. Aquí veis cómo el gráfico se va completando hacia atrás en el tiempo y cómo no encontramos esos niveles, sino valores mucho más bajos en el pasado. Bueno, pues empezamos el segundo bloque de esta presentación, en el cual vamos a analizar el sexto informe del IPCC en sus principales resultados. Bien, el IPCC, recuerdo simplemente que es un organismo internacional que fue Premio Nobel de la Paz en el año 2007 y que trata de aunar todos los esfuerzos científicos que se están haciendo dentro del tema del calentamiento global de la atmósfera. Tiene 3 grupos de trabajo y su informe, su sexto informe, que empezó a publicarse en el año 2021 y ha terminado este 2022, 7 años después del anterior informe, ha vuelto a alertar a la comunidad internacional del grave riesgo al que se enfrenta el planeta y la humanidad. Como dice su presidente, es una seria advertencia sobre las consecuencias de la inacción. Es decir, nos está indicando que el cambio climático es una amenaza grave y que debemos hacer algo. Bien, el sexto informe no es más de lo mismo, no es un informe más. En principio estamos añadiendo 7 años a una serie histórica de datos, pero no solamente estamos añadiendo 7 años más, que ya empiezan a ser relevantes en una serie climática. Estamos añadiendo 7 años en los que el calentamiento se está intensificando y, por tanto, la preocupación debe ser máxima. Si estos 7 años hubieran tenido una tendencia horizontal, más o menos en este tipo de gráficos, como este que muestra el incremento de temperatura, pues no estaríamos en esos niveles de preocupación que estoy comentando. Bien, el primer dato que quiero destacar es que la temperatura global superficial ha tenido el aumento más rápido desde 1970 de los últimos 2000 años. El informe AR6 ha extendido hacia atrás la reconstrucción de los climas pasados para llegar a percibir que efectivamente estamos en un momento de crecimiento acelerado de la temperatura del planeta. ¿En cuánto está aumentando la temperatura del planeta? Eso también lo vamos a ver. Pero ¿a qué se debe? Pues si nosotros este tipo de simulaciones las realizamos únicamente con los factores naturales, variaciones solares, causas del vulcanismo, etcétera, nos encontramos con que los datos no reproducen esa línea negra que es lo que observamos en el calentamiento del planeta. Necesitamos incorporar las causas humanas, antropogénicas, para reconstruir adecuadamente los datos. Aquí tenemos esas causas, los gases de efecto invernadero, los aerosoles. Su balance nos da un acuerdo muy bueno con las observaciones. Este hecho, además, nos puede permitir
pensar que si los modelos que se están utilizando en el AR6 permiten reproducir bastante bien lo que ha sucedido en el pasado, serán probablemente bastante fiables para saber lo que puede suceder en el futuro. El AR6 frente al AR5 ha hecho una reevaluación de la temperatura media del planeta y actualmente podemos decir que este último informe nos da un valor de 1,1 grado de calentamiento del planeta respecto a algunos periodos que se toman como periodos de referencia. 1,1 grados se ha calentado el planeta por efecto, en buena parte, de la acción humana, como acabamos de plantear. Segundo aspecto que quiero tocar. Los episodios de calor extremo son más frecuentes desde 1950. Los periodos fríos son menos frecuentes e intensos. Aquí, en lugar de coger datos del IPCC, que tenemos muchísimos, porque los informes son realmente muy detallados, he cogido unos datos cercanos de un trabajo que realizamos en el departamento hace pocos años, en los que analizamos, por ejemplo, el número de días de helada en varias estaciones meteorológicas de la región y, por citar simplemente el caso de Burgos, desde los años 40 del siglo pasado hemos perdido alrededor de 30 días de helada en Burgos. Lo mismo ha sucedido en Soria, en Zamora, etc. Días con temperaturas más altas, días de verano, o noches tropicales, por ejemplo, etcétera, también son factores que se han incrementado. Podemos ver la tendencia creciente, en este caso la línea roja del gráfico de la derecha sería el caso de Burgos, y también vemos que se han incrementado notablemente. En días pasados, en este mes de junio, hemos tenido una ola de calor de 7-8 días. En junio de 2017 tuvimos otra. Pero es que realmente en los últimos años había habido muy pocas olas de calor en junio. En esta última se han batido récords de temperatura mínima. Ahí podéis ver noches tropicales en lugares como Bilbao o Pamplona. Y se han batido récords de temperatura máxima en muchos lugares del interior y del sur de España y también del norte. Ahí tenéis datos cogidos de la web de Radio Televisión Española. Temperaturas, como os decía, noches tropicales en muchos lugares. Aquí tenéis temperaturas mínimas extremas diarias, máximas extremas diarias que llegan hasta valores de 44 grados y medio, como podéis ver ahí. Y el dato que más quiero destacar es que 9 de las 11 olas de calor que se han dado en junio en los últimos 50 años han sido desde principios de este siglo. Es decir, el acúmulo de episodios nos muestra que estamos ante una situación especial. ¿Olas de calor las ha habido siempre? Sí, pero tan frecuentes, tan agrupadas, tan tempranas como esta última, pues realmente podemos decir que no. Más datos que presenta el informe del IPCC. El Ártico es uno de los lugares que más preocupa en el calentamiento global. El incremento de temperatura en el Ártico es más del doble que la media. Aquí podemos ver una animación con el tamaño del hielo ártico en verano. Vamos a ver cómo en los últimos años ha ido disminuyendo. Simultáneamente a la fotografía vais a ver cómo se va construyendo un gráfico del tamaño del casquete helado en el Ártico. Desde 7 millones de kilómetros que teníamos en los años 80, millones de kilómetros cuadrados, hasta la actualidad, que vamos a ver que se queda alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados. Bien, creo que el gráfico y la animación es suficientemente reveladora de que el Ártico es un lugar que debe preocuparnos.
El año pasado, en verano de 2021, se produjeron episodios de calor extremo completamente inusuales en Canadá. En una población a la misma latitud que Berlín, se alcanzaron temperaturas de 49,6 grados Celsius. Fenómenos, de nuevo, completamente inusuales. Indico aquí, además, algo en lo que también hace mucha incidencia el último informe del IPCC, y es en que la salud humana está en un riesgo grave. La salud humana está claramente afectada por estos episodios de olas de calor. En la ola de calor que hubo en el año 2003 en Europa, se estima a posteriori que en España causó unos 6.000 muertos, pero en Francia, por ejemplo, más de 14.000 muertos. Bien, ¿por qué sucede estos episodios en el Ártico? Una nueva animación, desde el siglo pasado hasta la actualidad, nos muestra cómo durante esta época de la revolución industrial la temperatura del planeta no ha empezado a aumentar de forma clara hasta los últimos 50-60 años. Pero a partir de ahí sería el momento que estamos viendo en este momento, en la animación, podéis ver cómo efectivamente, con esta representación en colores, temperaturas de hasta 2 y algo más grados Celsius ha sido el incremento, como decía antes, el doble que en el resto del planeta en las zonas árticas. Por eso debe preocuparnos especialmente esa zona de la Tierra. Bien, el hielo ártico no es el único afectado. Los glaciares sabemos que están en retroceso, un retroceso acelerado en España, los pocos que existen en Pirineos, pero en otros, prácticamente en todas las latitudes, la disminución de los glaciares o la capa de permafrost, que se centra en las zonas del norte, Siberia, etcétera, están siendo claramente amenazadas. Más factores sobre los que nos alerta el informe del IPCC: una intensificación y alteración del ciclo del agua, inundaciones, lluvias torrenciales, sequías intensas. En general, podemos decir que la advertencia principal es que los fenómenos extremos se generalizan. Hemos vivido huracanes muy destructivos en los últimos años. Aquí pongo uno de ellos, pero lo importante no es... Huracanes los ha habido siempre, de nuevo, pero no en la frecuencia que estamos viendo en la actualidad. En España hemos sufrido numerosas inundaciones graves en los últimos años. De nuevo, esta abundancia de fenómenos extremos debe alertarnos. Y en este informe, de nuevo, también se nos alerta con respecto a una circunstancia, que son las sequías. Las zonas más afectadas probablemente por las sequías en el futuro, aunque globalmente la precipitación va a tender a aumentar, hay zonas que serán más secas, y España está claramente dentro de esa zona de riesgo de desertificación. Más efectos que podemos ir sumando. El calentamiento del mar está provocando una subida del nivel marino a un ritmo medio de 3,2, pero en los últimos años de 4 milímetros por año. Parece muy poco, pero si sumamos años veremos que será en el futuro preocupante. Otro dato más, la acidificación de las aguas marinas. Aquí podemos ver un gráfico que muestra cómo, a medida que el CO2 aumenta, se disuelve más cantidad de CO2 en el agua del mar y el pH va disminuyendo, como veis en esta gráfica en la línea azul. Bien, el resumen de evidencias que afectan a los océanos, la Tierra, el hielo y la atmósfera están condensados en este gráfico, y como veis, efectos sobre el océano, subida del nivel del mar, contenido de calor, etcétera, etcétera, efectos sobre las temperaturas en el bloque del aire, efectos sobre el hielo en cuanto a disminución, y sobre la Tierra. Son muchísimas evidencias las que de forma clara nos muestra el último informe preocupante, como he dicho, del IPCC.
Y vamos al último bloque, que es lo que nos dice sobre el futuro del calentamiento global. Bien, el futuro del calentamiento global vamos a verlo basándonos en la modelización de la atmósfera. Justamente el año pasado el Premio Nobel de Física compartido recayó en dos científicos, Shukuro Manabe y Klaus Hasselmann, que el siglo pasado fueron pioneros en la construcción de modelos de simulación climática de la atmósfera. La atmósfera es un sistema extremadamente complejo. En la foto de la derecha podéis ver cómo un fluido turbulento como es el aire atmosférico realmente puede ser espectacular, pero es muy difícil de modelizar. Y los esfuerzos de científicos como Manabe y Hasselmann han tenido su continuidad en la modelización atmosférica, que ha llegado a un nivel que podemos considerar muy fiable. Esa modelización atmosférica incluye mucha ciencia por detrás. Tiene en cuenta el Sol, tiene en cuenta la presencia de aerosoles en la atmósfera, las nubes, el ozono, toda la química atmosférica que involucra pues, el ozono, los gases de efecto invernadero, los aerosoles, etcétera, la interacción con el suelo, con el hielo. Todo eso lo tienen en cuenta los modelos actuales, porque los modelos iniciales de los años 70 o de los primeros informes del IPCC incluían muchas menos variables que los actuales. Los modelos actuales son mucho más completos y en concreto el AR6 incorpora, como vemos en el gráfico de la derecha, una red, un tamaño de red realmente ya muy detallado. Nos permite dar predicciones cada vez más certeras, precisamente porque la mejora de los ordenadores y del conocimiento físico que hay detrás de esos modelos hace que estemos en unas condiciones mucho mejores para abordar cómo va a evolucionar la atmósfera del planeta. Bien, ¿qué nos dicen esos modelos? Pues nos dicen básicamente que es imprescindible limitar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Vuelvo al CO2 y me voy a centrar brevemente en el metano. El sexto informe del IPCC reevalúa el papel del metano concediéndole una importancia mayor que la que tenía en las entregas anteriores. El metano no llega a tener el papel que tiene el CO2, pero sí que tiene una importancia mayor. Y además sucede una cuestión, y es que a partir del año 2007 el metano ha comenzado un incremento que no se entiende tampoco muy bien cuáles son todas sus causas. Podéis fijaros que en finales de los 90 hasta el 2007 el metano se estabilizó en la atmósfera. Sin embargo, ha vuelto a subir y a repuntar de forma muy clara. ¿Por qué ha pasado esto? Como digo, no se tienen todas las claves, en parte está ligado a los combustibles fósiles, la extracción de gas, etcétera, también fuentes microbianas, los humedales, la agricultura, vertederos, etcétera, pero es un gas sobre el que se ha puesto el acento en este último informe. Bien. Vamos a analizar un poco, para terminar, cómo serían los cambios esperados en función de lo que hagamos, porque esa es la clave. El presidente del IPCC hablaba de que no podíamos quedarnos sin actuar, entonces vamos a analizar esto con los escenarios que presenta el IPCC. Hace unos años se hizo viral este gráfico, que eran las barras de temperatura desde el principio del siglo XX hasta la actualidad. En España, por ejemplo, o en el planeta. Como vemos, los años cálidos se han concentrado en estos últimos 40-50 años. Bien, ¿cómo es la continuidad desde hoy hasta el 2100? Pues depende mucho de lo que hagamos. Depende de nuestras decisiones sobre estos gases y sobre nuestro modelo económico.
El IPCC maneja lo que se llaman ya desde hace varios informes escenarios futuros. En concreto, vamos a centrarnos en 5 escenarios. El de muy bajas emisiones, el de bajas emisiones, medias, altas y muy altas. Con este mismo gráfico de las barras podemos ver que los escenarios de muy altas emisiones nos llevan a calentamientos realmente muy graves. El código de colores nos muestra que estaríamos llegando a calentamientos del orden de 4 grados en la temperatura de la Tierra. Si queremos quedarnos en calentamientos bajos, tenemos que quedarnos también en los requerimientos de esos escenarios, digamos, bajos. Este es nuestro planeta con una composición de fotos de satélites. Si nosotros apagamos el Sol, vemos nuestro planeta de noche. Esta es la demanda energética tan enorme que sobre todo el hemisferio norte está pidiendo a las fuentes de energía del planeta. Queda mucho planeta por iluminar y por suplir esas deficiencias en demanda energética. Por tanto, el trabajo es complejo. Podemos decir que el modelo actual de producción de energía es un modelo insostenible y eso nos alerta el informe del IPCC. Bien, esos 5 escenarios que acabo de citar, ¿a dónde nos conducirían? Bueno, pues los 2 modelos de emisiones bajas y muy bajas nos permitirían mantenernos por debajo de un límite de temperatura, que es el de 2 grados, que se considera realmente peligroso. El modelo de emisiones más bajas nos permitiría mantenernos alrededor del 1,5 grados e incluso con una leve tendencia descendente hacia el año 2100. Cualquiera de los otros escenarios nos llevan a temperaturas por encima de los 2 o incluso de los 4 grados a finales del presente siglo. Este es el cambio de temperatura esperado con esos modelos. Aquí tenéis efectivamente los valores de incremento de temperatura y el papel del CO2 es esta segunda columna que aparece en cada uno de los gráficos. Ahí podéis ver que el CO2 es justamente el mayor colaborador. Por tanto, esos escenarios deben contemplar la reducción de la quema de combustibles fósiles de forma muy clara. ¿Qué pasará con el casquete ártico en verano a la luz de estos escenarios? Bueno, pues con cualquiera de los 5 escenarios, cualquiera que no sean los 2 de emisiones bajas o muy bajas, harán prácticamente desaparecer el casquete polar para el año 2100, o mucho antes, porque podemos ver que en algunos, con los escenarios más agresivos, que sería básicamente no hacer nada respecto a lo que actualmente estamos haciendo, pues hacia mediados de siglo habría desaparecido el casquete polar. Para mantenerlo en unos niveles de unos 2 millones de kilómetros cuadrados debemos adoptar alguna de los escenarios más restrictivos. ¿Qué va a pasar con el nivel del mar? Aquí tenemos más problemas. Todos los escenarios nos muestran un incremento del nivel del mar, pero de cualquier manera deberíamos buscar quedarnos en los niveles más bajos. Bien, ¿qué supone cada uno de estos escenarios respecto a nuestras emisiones de CO2? Este gráfico muestra la emisión de CO2, dióxido de carbono en gigatoneladas por año, y vemos que de los datos que tenemos en la actualidad, unas 40 gigatoneladas por año, deberíamos disminuir lo antes posible. El escenario más exigente nos pediría que para mediados de siglo debemos haber llegado a una emisión neta 0 de dióxido de carbono. Los demás escenarios llegarían muy tarde a esa emisión neta 0. El dióxido de carbono debe ir acompañado de reducciones en el resto de gases de efecto invernadero, como aparece en el lado derecho. ¿Cuánto CO2 en la atmósfera va a haber en función de esas decisiones, de esos escenarios socioeconómicos? Porque lo que he dicho es que es un modelo
un modelo insostenible, entonces debemos hacer modelos sostenibles. Pues los modelos sostenibles básicamente son los dos de emisiones bajas y muy bajas, en los cuales no estamos todavía. Los acuerdos de París podían situarse cercanos a este escenario intermedio, pero es que debemos disminuir drásticamente respecto a esos valores. Si fuéramos capaces de bajar desde el pico de CO2 al que se llegue, si fuéramos capaces de bajar el CO2 por otros métodos en el futuro, ¿qué sucedería? Bueno, pues que seríamos capaces incluso de reducir la temperatura del planeta. Podríamos recuperar un poquito el área, del permafrost, pero de ninguna manera conseguiríamos frenar la expansión térmica de los océanos. Es decir, la subida del nivel del mar es ya irreversible. Hay otros efectos irreversibles, la desaparición de especies, etcétera, en la que no vamos a entrar. La ciencia del cambio climático es muy interdisciplinar y en ella intervienen biólogos, químicos, físicos y múltiples disciplinas, pero realmente pues la preocupación sobre todo esto que estoy comentando debe ser máxima. El permafrost del que hemos hablado, en los escenarios más ambientalmente agresivos, incluso el contenido de CO2 que va al océano y a la Tierra sería pequeño en comparación con lo que se quedaría en la atmósfera. En los escenarios mejores, el océano y la Tierra ayudarían mucho y la cantidad de CO2 que quedaría en la atmósfera sería realmente pequeña. Eso también debemos tenerlo muy en cuenta. Bien, ¿en qué debemos actuar? ¿Cuáles deben ser las consignas de acción? Pues fundamentalmente trabajar en esos escenarios socioeconómicos más ambientales, más verdes, que impliquen la mayor presencia de energías renovables. Los combustibles fósiles siguen predominando en el sistema mundial de energía. Aunque está creciendo, las energías renovables están creciendo, no crecen lo suficiente. No debemos seguir por la línea de los acuerdos de París, que sería esta línea punteada de arriba, sino que debemos reducir aún más drásticamente. Los acuerdos internacionales deben ser más exigentes. Conflictos como el que se está viviendo, conflictos bélicos, no ayudan porque interfieren mucho con el mercado de la energía a nivel internacional. Pero los expertos internacionales nos dicen que las energías renovables deben ser un pilar fundamental. Nuestro modo de vida también debe serlo. Debemos buscar maneras más sostenibles de vivir, hacer ciudades más sostenibles, hacer un planeta más verde, que sea capaz de absorber también una parte del CO2 por medios naturales, a través de una mayor cobertura vegetal, algo muy distinto a lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Amazonas. Potenciar la energía solar, la eólica, los vehículos eléctricos, etc. Todo eso son pilares de construcción de esos modelos energéticos que deben predominar. Los costes de las energías renovables han disminuido tanto que realmente son a día de hoy energías baratas y debemos pensar que es una apuesta muy importante. Bien, esta es la última diapositiva. Recoge básicamente los datos que he ido aportando durante toda esta charla. Destaco que hay cambios en el sistema climático en los cuales no hay vuelta atrás, pero también destaco que se puede limitar el calentamiento global mediante reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de los gases de efecto invernadero, mediante otras medidas que acabo de citar. Es decir, que en nuestra mano está. Los dos últimos informes nos dicen cómo tenemos que actuar, dicen a los políticos cómo deben actuar y a nosotros en nuestra vida cotidiana. En nuestra mano está, es difícil, pero dejo esa visión levemente esperanzada dentro de un problema que realmente es muy grave para el planeta.
Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición.